En la plantación Riverview, a 11 millas al sur de Savannah, Georgia, el 14 de marzo de 1851, un grito desgarrador atravesó las paredes de madera podrida del barracón de esclavos número 7. No era un grito común, de los que se escuchaban cada vez que una mujer daba a luz entre el polvo y la sangre del suelo de tierra. Era un grito que contenía algo más antiguo, más primordial, como si la propia naturaleza estuviera anunciando que algo extraordinario y terrible acababa de suceder. La comadrona Esther, una mujer de 62 años que había traído al mundo a más de 200 niños esclavos en aquella plantación de algodón de 3.500 acres, dejó caer la palangana de agua sucia cuando vio lo que emergía del vientre de Avena. Sus manos, curtidas por décadas de partos difíciles, temblaron por primera vez en 30 años. Lo que vio esa madrugada húmeda y sofocante cambiaría para siempre su comprensión de lo que era posible en este mundo cruel. Avena tenía 24 años y había sido comprada 5 años atrás en el mercado de esclavos de Charleston por $2.300, un precio excepcionalmente alto que el amo Frederick Beaumont Montgomery había pagado sin pestañear, porque la joven era fuerte, de caderas anchas, perfecta para reproducir más esclavos que aumentaran su capital humano. La plantación Riverview era una de las más grandes del condado de Chatham, con 487 esclavos trabajando de sol a sol en los campos de algodón que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. El amo Montgomery, descendiente directo de una familia aristocrática de Virginia, vivía en la casa grande de estilo georgiano con columnas blancas y 22 habitaciones, mientras sus esclavos habitaban en los 18 barracones de madera que formaban lo que él llamaba con desprecio la aldea. Frederick tenía 43 años. Una esposa enfermiza llamada Constance Adelaide Beaumont, de 38, y 3 hijos varones educados en las mejores instituciones del norte. Era un hombre metódico, obsesionado con la eficiencia y los registros detallados. En su oficina privada guardaba 17 libros de contabilidad donde anotaba cada nacimiento, cada muerte, cada compra y cada venta de sus esclavos con la misma frialdad con la que otro hombre registraría cabezas de ganado. Pero aquella mañana del 14 de marzo, cuando el capataz principal, un hombre brutal llamado Silas Crenshaw, vino corriendo desde los barracones con el rostro pálido como la ceniza, Frederick supo que algo había salido terriblemente mal. Era exactamente las 5:42 de la madrugada cuando Silas irrumpió en el comedor donde el amo desayunaba huevos y jamón. Las palabras del capataz salieron entrecortadas, casi incoherentes. 2 bebés, unidos, pegados por el pecho y el abdomen, compartiendo el mismo torso inferior, 4 brazos, 4 piernas, 2 cabezas, 2 corazones latiendo al unísono. Frederick dejó caer el tenedor de plata sobre el plato de porcelana inglesa y sintió que el mundo conocido se inclinaba peligrosamente. En su mente calculadora, aquellos bebés representaban una anomalía que no sabía cómo clasificar en sus libros de contabilidad. ¿Eran un esclavo o 2? ¿Valían el doble o no valían nada? ¿Cómo registrar semejante aberración de la naturaleza? Cuando Frederick llegó al barracón número 7, acompañado por el doctor Harrison Whitmore, el médico de la plantación que atendía únicamente a la familia y ocasionalmente certificaba defunciones de esclavos, el silencio era absoluto. 32 esclavos se habían congregado en el exterior de la cabaña, inmóviles, como si presenciaran algo sagrado o maldito. El interior olía a sangre fresca, a sudor, a miedo ancestral. Avena yacía sobre un camastro de paja, exhausta, con los ojos abiertos pero vacíos, mirando hacia un punto inexistente en el techo de madera. En sus brazos,
Envueltos en una manta rasgada que alguna vez fue blanca, estaban ellos, Samuel y Emanuel. Así los había llamado Avena en un susurro antes de caer en un estado de shock del que tardaría días en recuperarse. El doctor Whitmore se acercó con pasos vacilantes, ajustó sus anteojos de montura dorada y examinó a los gemelos con una mezcla de fascinación científica y horror visceral. Los bebés estaban unidos desde el esternón hasta la pelvis, compartiendo un sistema digestivo parcialmente fusionado, pero con dos columnas vertebrales claramente diferenciadas, 4 extremidades superiores perfectamente formadas y 4 inferiores que mostraban cierta asimetría. Samuel, el gemelo de la izquierda, tenía los ojos más oscuros y un llanto fuerte y decidido. Emanuel, a la derecha, era más callado, con una mirada que parecía contener una sabiduría antigua e incomprensible. Ambos respiraban, ambos se movían, ambos eran innegablemente humanos. Frederick observó en silencio durante exactamente 4 minutos y 27 segundos, según el reloj de bolsillo que consultó compulsivamente. Luego se volvió hacia el doctor Whitmore y pronunció las palabras que sellarían el destino de aquellos niños. Nadie debe saber de esto fuera de esta plantación. Nadie. El doctor asintió con gravedad, comprendiendo inmediatamente las implicaciones. En 1851, los gemelos siameses eran una rareza médica que atraía la atención de científicos, curiosos y empresarios del espectáculo por igual. Los famosos hermanos Chang y Eng Bunker, nacidos en Siam y exhibidos en circos y teatros de todo el mundo, habían acumulado fortunas considerables. Pero aquellos eran hombres libres, asiáticos, exóticos. Samuel y Emmanuel eran esclavos, negros, propiedad legal de Frederick Beaumont Montgomery, y él no tenía ninguna intención de convertirlos en una atracción de circo que cuestionara su control absoluto sobre cada aspecto de su plantación. Durante los primeros 3 meses de vida, los gemelos permanecieron ocultos en el barracón número 7, cuidados exclusivamente por Avena y la comadrona Esther. Frederick había dado órdenes estrictas. Ningún esclavo debía hablar de ellos con los comerciantes que visitaban la plantación, ninguna carta debía mencionar su existencia, ningún visitante debía acercarse al barracón. Contrató a 2 guardias adicionales que patrullaban constantemente la zona, con instrucciones de disparar a cualquiera que intentara husmear. La paranoia del amo crecía cada día. Sabía que la noticia de gemelos siameses esclavos desataría un frenesí. Los científicos del norte querrían estudiarlos. Los abolicionistas los usarían como símbolo de la crueldad del sistema esclavista. Los empresarios del espectáculo ofrecerían sumas obscenas por comprarlos. Y Frederick Beaumont Montgomery no estaba dispuesto a perder el control de lo que consideraba su propiedad más valiosa y problemática. Pero la naturaleza tiene formas de desafiar incluso los planes más meticulosos. A los 4 meses, Samuel y Emanuel no solo habían sobrevivido contra todas las probabilidades médicas de la época, sino que prosperaban. Sus 2 corazones latían en sincronía casi perfecta. Sus sistemas respiratorios funcionaban coordinadamente. Cuando Samuel lloraba, Emanuel lo acompañaba segundos después, como si compartieran no solo el cuerpo, sino también las emociones. Avena, recuperada del trauma del parto pero sumida en una tristeza profunda, los amamantaba con una devoción que rayaba en lo religioso. Les cantaba canciones en el idioma yoruba que su propia madre le había enseñado antes de ser separadas cuando Avena tenía 7 años. Les susurraba promesas de libertad que sabía imposibles. Les juraba protección en un mundo que los vería como monstruos o mercancía, nunca como seres humanos con derecho a existir en paz. Y si crees que ya sabes cómo termina esta historia, quédate hasta el final,
porque lo que está por suceder desafiará todo lo que piensas sobre la ciencia, la moralidad y el precio de la libertad. Lo que comenzó como un nacimiento imposible se convertirá en una batalla entre el progreso científico y la dignidad humana, entre el derecho de propiedad y el derecho a la vida. El 8 de julio de 1851, exactamente a las 2:17 de la tarde, llegó a la plantación Riverview una carta que cambiaría todo. Venía del doctor Josiah Nott, uno de los médicos más prominentes de Mobile, Alabama, reconocido en círculos académicos por sus teorías sobre las razas humanas y su trabajo en anatomía comparada. La carta, escrita en una caligrafía elegante sobre papel de lino de alta calidad, solicitaba permiso para examinar a los gemelos siameses cuya existencia, según explicaba con inquietante precisión, había llegado a sus oídos a través de fuentes confiables en el ámbito médico de Georgia. Frederick leyó la carta 3 veces, sintiendo cómo la rabia crecía en su pecho. Alguien había hablado, alguien en su plantación, o el doctor Whitmore, o algún comerciante que había escuchado rumores, había traicionado su orden de silencio absoluto. El doctor Nott ofrecía en su carta una suma considerable, $5,000, por la oportunidad de realizar un estudio anatómico completo de los gemelos. Prometía discreción, profesionalismo y la posibilidad de que el caso fuera documentado en los anales de la medicina norteamericana, trayendo prestigio al nombre de Montgomery. Pero Frederick no era un hombre motivado por el prestigio académico. Era un hombre motivado por el control, el poder y la certeza de que cada elemento de su imperio de algodón permaneciera exactamente donde él lo había colocado. Los gemelos representaban una variable impredecible, una anomalía que no encajaba en ninguna categoría conocida de su mundo ordenado. Y ahora, con la carta del doctor Nott sobre su escritorio de caoba, Frederick comprendió que el secreto era insostenible. Durante los siguientes 7 días, Frederick no durmió más de 3 horas cada noche. Consultó con abogados en Savannah sobre las implicaciones legales de los gemelos. ¿Eran legalmente una persona o dos? Si morían, sería una muerte o dos. Si uno cometía un crimen, ¿cómo se castigaría al culpable sin castigar al inocente? Las respuestas fueron frustrantes, contradictorias, inexistentes. El sistema legal de Georgia en 1851 simplemente no contemplaba la existencia de gemelos siameses esclavos. Era un vacío jurídico que ponía nervioso a Frederick, un hombre que había construido su fortuna sobre la certeza absoluta de las leyes de propiedad. El 15 de julio, Frederick respondió a la carta del doctor Nott con una negativa rotunda. Explicó que los gemelos habían fallecido 3 días después del nacimiento debido a complicaciones respiratorias, una mentira que el doctor Whitmore corroboró mediante un certificado de defunción falsificado fechado el 17 de marzo de 1851. Frederick envió la carta por correo urgente, pagando 32 centavos por el envío prioritario, y durante exactamente 11 días creyó que el problema estaba resuelto. Pero el doctor Josiah Nott no era un hombre que aceptara respuestas evasivas. Era un científico obsesivo, un coleccionista de anomalías anatómicas, un hombre convencido de que el estudio de las razas y las malformaciones revelaría verdades fundamentales sobre la naturaleza humana. Y tenía recursos, contactos y una determinación que rivalizaba con la del propio Frederick. El 26 de julio de 1851, un grupo de 4 hombres llegó sin previo aviso a la plantación Riverview. Venían en 2 carruajes elegantes, llevaban trajes formales oscuros y sombreros de copa. El líder del grupo se presentó como el doctor Marcus Fenwick,
representante de la Academia de Medicina de Filadelfia, acompañado por 2 asistentes médicos y un daguerrotipista especializado en documentación científica. Explicaron que habían recibido información de múltiples fuentes sobre la existencia de gemelos siameses vivos en la plantación, información que contradecía directamente el certificado de defunción proporcionado por el doctor Whitmore. Venían, dijeron con cortesía fría, a verificar los hechos, y traían una orden judicial emitida por un juez federal en Savannah que les otorgaba permiso para inspeccionar los registros médicos de la plantación. Frederick sintió que el suelo se abría bajo sus pies. La orden judicial era real, firmada y sellada. El juez Robert Hamilton era conocido por su simpatía hacia los intereses científicos del norte, un hombre que valoraba el progreso del conocimiento por encima de las sensibilidades de los plantadores del sur. Frederick no tenía opción legal. Tuvo que permitir que el doctor Fenwick y su grupo accedieran a la plantación, escoltados por el capataz Silas Crenshaw y 2 guardias armados. El recorrido hasta el barracón número 7 duró exactamente 18 minutos, durante los cuales Frederick sintió cada paso como una derrota personal. Cuando las puertas del barracón se abrieron y la luz del sol de mediodía iluminó el interior, los 4 visitantes quedaron completamente inmóviles. Samuel y Emanuel, ahora de 4 meses y 12 días de edad, yacían sobre una manta de algodón en el suelo de tierra. Elvena estaba sentada junto a ellos, protegiéndolos instintivamente con su cuerpo. Los gemelos se movían con una coordinación sorprendente, sus 4 brazos alcanzando objetos imaginarios en el aire, sus 4 piernas pateando en secuencias casi coreografiadas. El doctor Fenwick se arrodilló lentamente con una reverencia que parecía más religiosa que científica. Durante 5 minutos completos no habló. Solo observó con los ojos muy abiertos detrás de sus lentes redondos de montura metálica. Finalmente susurró casi para sí mismo: «Extraordinario, absolutamente extraordinario. Esto reescribirá todo lo que creíamos saber sobre desarrollo embrionario gemelar. Si conoces a alguien que necesita escuchar una historia sobre la dignidad humana, enfrentada a la fría objetividad de la ciencia, comparte este relato ahora mismo. Hay verdades en nuestra historia que merecen ser recordadas, sin importar cuán incómodas nos hagan sentir». Durante las siguientes 6 horas, el doctor Fenwick realizó un examen exhaustivo de los gemelos. Midió cada extremidad con precisión milimétrica, usando instrumentos de latón pulido. Auscultó sus 2 corazones con un estetoscopio importado de Francia. Trazó diagramas anatómicos en un cuaderno de cuero donde documentaba cada detalle observable. Tomó notas sobre sus patrones de sueño, sus respuestas a estímulos externos, la sincronización de sus movimientos. El daguerrotipista, un hombre silencioso llamado Theodore, preparó su cámara pesada y sus placas de vidrio recubiertas de productos químicos. Quería capturar imágenes de los gemelos desde múltiples ángulos, imágenes que serían estudiadas por médicos de todo el país. Pero cuando intentó acercarse con la cámara, Avena se interpuso con una ferocidad que sorprendió a todos los presentes. «No», dijo en un inglés quebrado pero firme, «no tocar mis hijos, no hacer fotos, no son animales». El doctor Fenwick la miró con una mezcla de sorpresa e irritación. Intentó explicarle que las fotografías eran para el avance de la ciencia, para ayudar a otros niños como Samuel y Emanuel en el futuro. Pero Avena no cedió. Se plantó frente a los gemelos con los brazos extendidos, lista para defender con su vida si era necesario. Frederick, observando la escena desde la puerta, sintió algo extraño que no había experimentado en años. Un atisbo de respeto hacia una de sus esclavas.
Pero ese sentimiento duró apenas segundos antes de que su naturaleza pragmática retomara el control. Ordenó al capataz Silas que retirara a Avena de la cabaña por la fuerza. 2 guardias arrastraron a Avena afuera, mientras ella gritaba en yoruba y en inglés, maldiciendo a todos los presentes, prometiendo que sus dioses castigarían a quienes osaran profanar a sus hijos. Sus gritos resonaron en toda la plantación durante los siguientes 20 minutos, hasta que finalmente la encerraron en el barracón número 12, a más de 100 metros de distancia. El silencio que siguió fue aún más perturbador que los gritos. Samuel y Emmanuel comenzaron a llorar simultáneamente, un llanto desgarrador que parecía contener no solo hambre o incomodidad, sino una comprensión imposible de que algo terrible estaba sucediendo. El daguerrotipista Theodore preparó su cámara con manos temblorosas. Necesitó 3 intentos para lograr una imagen nítida porque los gemelos no dejaban de moverse, inquietos, buscando instintivamente a su madre. Las fotografías tomadas ese día, 26 de julio de 1851, se convertirían en documentos históricos morbosamente célebres. Mostraban a Samuel y Emmanuel acostados sobre una mesa de madera, rodeados de instrumentos médicos, con expresiones de confusión y miedo en sus rostros idénticos. El doctor Fenwick escribió extensos reportes que fueron enviados a academias médicas en Filadelfia, Boston y Nueva York. Describía a los gemelos como un espécimen extraordinario de teratología humana, un ejemplo perfecto de fusión embrionaria que desafía las teorías actuales sobre viabilidad gemelar. Nunca usó sus nombres. En todos sus escritos, Samuel y Emmanuel eran simplemente espécimen A y espécimen B, reducidos a objetos de estudio, despojados de su humanidad por el lenguaje clínico de la ciencia. Frederick Beaumont Montgomery recibió ofertas de 18 instituciones diferentes durante las siguientes 4 semanas. Universidades, museos de anatomía, empresarios del entretenimiento, todos querían acceso a los gemelos. Las sumas ofrecidas variaban desde $8,000 hasta $23,000, fortunas que harían rico incluso a un hombre ya acaudalado como Frederick. Pero todas las ofertas compartían una característica común. Requerían que los gemelos fueran separados de su madre, transportados a ciudades del norte, exhibidos ante audiencias de médicos, estudiantes y público curioso. Algunas propuestas incluían cláusulas que permitían procedimientos de investigación invasivos si los gemelos fallecían, un eufemismo educado para disecciones anatómicas completas. Frederick pasó noches enteras revisando estas propuestas en su oficina, bebiendo brandy importado de Francia, tratando de calcular el balance entre beneficio económico y riesgo de escándalo. Porque algo había cambiado en el clima político de 1851. El movimiento abolicionista ganaba fuerza en el norte. Periódicos como The Liberator, de William Lloyd Garrison, publicaban historias desgarradoras sobre la crueldad del sistema esclavista. El libro La cabaña del tío Tom, de Harriet Beecher Stowe, sería publicado el año siguiente y provocaría un terremoto moral en la nación. Frederick comprendía que exhibir a gemelos siameses esclavos podría convertirse en un símbolo perfecto para los abolicionistas, la prueba viviente de que el sur trataba a los seres humanos como curiosidades, como mercancía, como especímenes científicos sin derechos ni dignidad. El 3 de septiembre de 1851, exactamente a las 9:33 de la mañana, Frederick tomó una decisión que lo perseguiría hasta su muerte. Rechazó todas las ofertas. Envió cartas idénticas a las 18 instituciones, explicando que los gemelos permanecerían en la plantación Riverview bajo su custodia exclusiva. No habría más visitas de científicos, no habría más fotografías.
no habría más estudios. Samuel y Emanuel simplemente existirían ocultos del mundo, una anomalía mantenida en secreto para proteger los intereses económicos y la reputación de la familia Montgomery. Era una decisión motivada no por compasión, sino por cálculo frío. El escándalo potencial superaba cualquier beneficio económico. Pero el doctor Josiah Nott, el médico de Mobile, que había iniciado todo el asunto con su carta original, no aceptó el rechazo. Era un hombre con conexiones profundas en los círculos académicos del sur y había invertido demasiado prestigio personal en este caso como para simplemente abandonar. Durante el otoño de 1851, comenzó una campaña discreta pero persistente para presionar a Frederick. Envió cartas a otros plantadores de Georgia, sugiriendo que Montgomery estaba actuando contra los intereses de la ciencia médica sureña. Escribió artículos en publicaciones especializadas donde insinuaba, sin nombrarlo directamente, que ciertos plantadores ocultaban casos médicos extraordinarios por ignorancia o miedo irracional. Incluso contactó con legisladores estatales, proponiendo leyes que obligarían a los dueños de esclavos a reportar anomalías médicas significativas. La presión creció como una olla a presión durante meses. Frederick recibió visitas inquietantes de funcionarios del condado, de médicos que casualmente pasaban cerca de la plantación, de periodistas que hacían preguntas aparentemente inocentes sobre los nacimientos recientes entre sus esclavos. La paranoia del amo alcanzó niveles insostenibles. Duplicó los guardias alrededor del barracón número 7. Prohibió a Avena llevar a los gemelos al exterior durante el día, permitiendo solo paseos nocturnos bajo supervisión estricta. Ordenó al Dr. Whitmore que visitara a los gemelos cada 3 días para verificar su estado de salud, no por preocupación genuina, sino para prevenir que murieran y él perdiera el control de la narrativa. Samuel y Emanuel crecieron en ese ambiente de secreto y vigilancia constante. A los 9 meses habían desarrollado una coordinación motriz asombrosa. Podían sentarse con estabilidad, compartiendo el equilibrio entre sus 4 extremidades inferiores. Cuando uno quería alcanzar un objeto hacia la izquierda, el otro instintivamente compensaba girando su torso hacia la derecha, manteniendo el balance del cuerpo compartido. Se comunicaban mediante sonidos que solo ellos entendían, un lenguaje privado de gemidos, risas y vocalizaciones que Avena juraba que tenían significados específicos. Samuel era más impulsivo, siempre queriendo explorar, tocar, probar. Emanuel era contemplativo, observador, como si estuviera constantemente analizando el mundo desde una perspectiva que ningún otro ser humano podía comprender. Avena los amaba con una intensidad que dolía físicamente. Cada noche, después de las jornadas agotadoras en los campos de algodón, regresaba al barracón y se acostaba junto a ellos, cantándoles las mismas canciones que su madre le había cantado. Les enseñaba palabras en yoruba mezcladas con inglés, creando un idioma híbrido que era solo de ellos 3. Les contaba historias sobre África, sobre un lugar donde sus ancestros habían sido reyes y guerreros, no esclavos. Les prometía que algún día, de alguna manera, encontraría la forma de darles libertad. Eran promesas imposibles, fantasías desesperadas, pero eran lo único que mantenía a Avena cuerda en un mundo que se empeñaba en destruir todo lo que amaba. El invierno de 1851-1852 fue particularmente frío en Georgia. Las temperaturas bajaron hasta los 5 grados centígrados durante las noches de enero, algo inusual para la región. Los barracones, construidos con madera barata y llenos de grietas, ofrecían poca protección contra el viento helado que soplaba desde el río Savannah. Frederick había ordenado raciones reducidas para los esclavos ese invierno,
castigando a toda la plantación por una cosecha de algodón que había sido 15% inferior a sus proyecciones. Los esclavos recibían media libra de maíz menos por semana, lo que significaba hambre constante, cuerpos debilitados, enfermedades que se propagaban rápidamente en las condiciones de hacinamiento. El 7 de febrero de 1852, Samuel y Emanuel cumplieron 11 meses de edad. Ese día, Emanuel desarrolló fiebre alta. Su frente ardía con una temperatura que Avena estimó superior a los 40 grados al tocarla con sus labios. El bebé temblaba incontrolablemente, sus ojos vidriosos perdidos en algún lugar entre la conciencia y el delirio. Samuel, conectado físicamente a su hermano, también comenzó a mostrar síntomas horas después. La fiebre se propagó entre sus cuerpos compartidos como fuego en pasto seco. Avena suplicó al capataz Silas que llamara al doctor Whitmore. El capataz se negó inicialmente, argumentando que el médico solo atendía a emergencias de esclavos de alto valor económico. Avena tuvo que arrodillarse, literalmente arrodillarse en la tierra helada, y besar las botas sucias de Silas para que finalmente accediera a enviar un mensaje a la casa grande. El doctor Whitmore llegó 3 horas después, a las 11:47 de la noche. Examinó a los gemelos con una linterna de aceite, auscultando sus pechos, revisando sus gargantas inflamadas, palpando sus abdómenes tensos. El diagnóstico fue neumonía bilateral, una sentencia de muerte para la mayoría de los bebés esclavos en 1852. No había antibióticos, no había tratamientos efectivos más allá de mantenerlos calientes, hidratados y esperar que sus sistemas inmunológicos pudieran combatir la infección. El doctor Whitmore dejó un frasco de láudano, tintura de opio disuelta en alcohol, con instrucciones de administrar 3 gotas cada 6 horas para controlar el dolor y la tos. Luego se marchó sin otra palabra, probablemente esperando regresar en unos días para firmar certificados de defunción. Pero Avena no era una mujer que aceptara sentencias de muerte pasivamente. Durante los siguientes 5 días y 5 noches, no durmió ni un solo minuto. Mantuvo fuegos constantes en el pequeño brasero de hierro dentro del barracón, alimentando las llamas con cada pedazo de madera que podía encontrar, incluso arrancando tablas de las paredes del barracón para tener combustible. Envolvió a los gemelos en todas las mantas disponibles, robando algunas de otros barracones cuando nadie miraba. Los mantuvo pegados a su pecho desnudo, compartiendo su propio calor corporal. Les administraba agua gota a gota usando un trapo empapado que colocaba sobre sus labios agrietados, y les cantaba, sin parar, canciones que invocaban a Yemayá, la diosa yoruba del mar y la maternidad, rogándole que no le arrebatara a sus hijos. La comadrona Esther, conmovida por la devoción de Avena, trajo remedios tradicionales que había aprendido de su propia abuela décadas atrás. Preparó infusiones de corteza de sauce para bajar la fiebre, cataplasmas de mostaza para aliviar la congestión pulmonar, tés de hierbas amargas que los gemelos rechazaban, pero que Avena les obligaba a tragar. Otras mujeres del barracón se turnaban para traer lo poco que tenían, un trozo de pan duro, un puñado de nueces, una zanahoria robada de los campos. Eran actos de solidaridad silenciosa, de rebelión cotidiana contra un sistema que les había arrebatado todo, excepto su capacidad de cuidar unos de otros. El 5.º día, el 12 de febrero de 1852, la fiebre finalmente cedió. Emanuel abrió los ojos completamente por primera vez en casi una semana, sus pupilas enfocándose lentamente en el rostro exhausto de su madre. Samuel despertó minutos después, más débil pero vivo, respirando con dificultad pero respirando.
Avena lloró lágrimas que había estado conteniendo durante días, lágrimas de agotamiento, de alivio, de gratitud hacia dioses en los que había dejado de creer, pero a los que había vuelto a suplicar en la desesperación. Los gemelos habían sobrevivido contra todas las probabilidades, desafiando tanto las expectativas médicas como el invierno brutal de Georgia. Cuando Frederick se enteró de la recuperación, su reacción fue compleja. Por un lado, sentía alivio porque su inversión seguía viva. Por otro, comenzaba a comprender que estos niños poseían una resistencia extraordinaria. No eran simples aberraciones condenadas a morir jóvenes, como asumían la mayoría de los textos médicos de la época sobre gemelos siameses. Eran sobrevivientes, luchadores, portadores de una voluntad de vivir que Frederick no había anticipado. Y eso lo inquietaba profundamente porque significaba años, posiblemente décadas, de tener que mantener el secreto, de rechazar ofertas lucrativas, de vivir con el temor constante de que el mundo descubriera lo que ocultaba en el barracón número 7. Durante la primavera de 1852, Samuel y Emmanuel comenzaron a caminar. Era un proceso fascinante y doloroso de observar. Tenían que coordinar 4 piernas que respondían a 2 cerebros diferentes, pero que compartían el mismo centro de gravedad. Los primeros intentos resultaron en caídas constantes, en frustraciones que los hacían llorar al unísono. Pero poco a poco, mediante un proceso de prueba y error que parecía milagroso, desarrollaron una forma de locomoción única. Se movían lateralmente, como cangrejos, con las piernas exteriores proporcionando propulsión y las interiores manteniendo balance. No era elegante, pero era efectivo. A los 14 meses podían cruzar el barracón en menos de 1 minuto, explorando cada rincón con la curiosidad insaciable propia de los niños pequeños. Avena vigilaba cada paso con una mezcla de orgullo y terror. Sabía que cada habilidad nueva que desarrollaban los gemelos era un arma de doble filo. Por un lado, demostraban que podían llevar vidas relativamente normales a pesar de su condición. Por otro lado, cada avance los hacía más visibles, más difíciles de ocultar, más valiosos para aquellos que querían explotarlos. Cuando cumplieron 18 meses, en septiembre de 1852, los gemelos habían aprendido a pronunciar palabras simples. Mamá fue la primera, seguida por agua, hambre y sorprendentemente libre. Una palabra que Avena les repetía constantemente como un mantra, una oración, una promesa que no sabía cómo cumplir. El capataz Silas Crenshaw, un hombre de 39 años, con cicatrices de viruela en el rostro y una crueldad que había perfeccionado durante 20 años supervisando esclavos, comenzó a interesarse peligrosamente en los gemelos. Visitaba el barracón número 7 con frecuencia cada vez mayor, observándolos con una mirada que combinaba repulsión y fascinación mórbida. Un día de octubre, exactamente el 14 a las 4:22 de la tarde, Silas entró al barracón cuando Avena estaba en los campos y encontró a los gemelos jugando con piedras de colores que habían recolectado del suelo. Se arrodilló frente a ellos, acercando su rostro a apenas centímetros de distancia, estudiándolos como si fueran insectos bajo un vidrio. Samuel retrocedió instintivamente, pero Emmanuel sostuvo la mirada del capataz con una intensidad que desconcertó al hombre adulto. «Son abominaciones», susurró Silas, más para sí mismo que para los niños. La naturaleza nunca quiso que criaturas así existieran. Pero había algo más en su voz, algo que traicionaba el miedo supersticioso que muchos en la plantación sentían hacia los gemelos,
Corrían rumores entre los esclavos de que Samuel y Emanuel estaban marcados por los dioses, que poseían poderes que ningún hombre podía comprender, que su fusión física era un mensaje de fuerzas más allá de la comprensión humana. Algunos los veían como bendiciones, otros como maldiciones, pero nadie los veía como simples niños, y esa percepción se convertiría en su mayor protección y su mayor peligro. Frederick Beaumont Montgomery cumplió 45 años el 3 de noviembre de 1852. Su esposa Constance organizó una celebración elaborada en la Casa Grande, con invitados de toda la región, música de violines importados, comida preparada por 18 esclavos que trabajaron 3 días completos en la cocina. Durante la fiesta, mientras Frederick bebía champán francés y conversaba con otros plantadores sobre precios del algodón y política, uno de los invitados, un hombre llamado Cornelius Whitfield, de Charleston, mencionó casualmente los rumores que circulaban sobre anomalías médicas en plantaciones de Georgia. La conversación se detuvo abruptamente. Frederick sintió que la sangre se le helaba en las venas. Cornelius continuó, ajeno a la tensión que había creado, explicando que había escuchado de un médico en Savannah que ciertos plantadores ocultaban casos médicos extraordinarios por temor a perder control sobre su propiedad. Frederick respondió con una sonrisa forzada que no alcanzó sus ojos. Desestimó los rumores como fantasías de abolicionistas del norte que intentaban crear escándalos donde no los había. Pero esa noche, después de que el último invitado se marchó a las 2:14 de la madrugada, Frederick no pudo dormir. Se sentó en su oficina con una botella de whisky escocés, contemplando los 17 libros de contabilidad que documentaban cada aspecto de su imperio. En uno de esos libros, en la página correspondiente al 14 de marzo de 1851, había una anotación simple. Avena dio a luz. Complicaciones. Sobrevivió. No había mención de los gemelos. No había registro de Samuel y Emanuel. Oficialmente, en los documentos de la plantación Riverview no existían. Y Frederick comprendió esa noche que había creado un problema filosófico y legal sin precedentes. Si los gemelos no existían en sus registros, entonces técnicamente no eran su propiedad. Si no eran su propiedad, entonces no podía venderlos, no podía reclamarlos, no podía ejercer ningún derecho legal sobre ellos. Pero tampoco podía registrarlos ahora, 2 años después, sin explicar por qué había ocultado su nacimiento. Estaba atrapado en una paradoja de su propia creación. Poseía 2 seres humanos que eran simultáneamente su mayor tesoro y su mayor responsabilidad, pero legalmente no podía reconocer que existían. El invierno de 1852-1853 fue más suave que el anterior, pero trajo consigo una nueva amenaza. Un predicador itinerante llamado Elijah Thorne llegó a la región en diciembre, ofreciendo servicios religiosos en plantaciones a cambio de comida y alojamiento. Era un hombre de 52 años, cabello completamente blanco, voz potente como trueno, que predicaba un evangelio de fuego y azufre mezclado con mensajes sutiles sobre la igualdad de todas las almas ante Dios. Frederick, que mantenía las apariencias de cristiano devoto, permitió que el predicador Thorne condujera un servicio dominical el 12 de diciembre para todos los esclavos de la plantación. Avena asistió al servicio, llevando a los gemelos ocultos bajo una manta grande, con instrucciones estrictas de permanecer en silencio. Pero Samuel, ahora de 1 año y 9 meses, había desarrollado una vocecita aguda que no comprendía el concepto de discreción. A mitad del sermón del predicador Thorne, cuando el hombre hablaba sobre cómo Dios creaba a cada criatura con propósito divino, Samuel soltó una risa clara como campana.
El predicador se detuvo abruptamente, sus ojos buscando el origen del sonido. Avena apretó la manta contra su pecho, pero Emmanuel, sintiendo la tensión de su madre, comenzó a llorar. La manta se deslizó parcialmente, revelando 4 brazos pequeños moviéndose en protesta. El predicador Thorne bajó lentamente del podio improvisado de madera. Caminó entre la congregación de 322 esclavos sentados en el suelo de tierra, sus ojos fijos en Avena. Cuando llegó frente a ella, extendió las manos en un gesto que podía interpretarse como bendición o demanda. «Muéstrame», dijo con voz que no admitía negativa. Avena miró alrededor desesperadamente, buscando al capataz Silas, al doctor Whitmore, a cualquier figura de autoridad que pudiera intervenir. Pero todos observaban con curiosidad morbosa, incluido Frederick, que había venido a supervisar el servicio desde la distancia. Avena, comprendiendo que no tenía opción, apartó lentamente la manta. El silencio que siguió fue absoluto. 322 personas contuvieron la respiración simultáneamente. El predicador Thorne observó a Samuel y Emmanuel durante exactamente 1 minuto y 43 segundos. Su rostro pasó por múltiples expresiones: sorpresa, horror, fascinación y finalmente algo que parecía ser reverencia religiosa. Luego se arrodilló en el suelo, directamente frente a los gemelos, y pronunció palabras que resonarían en la plantación durante meses. He aquí la prueba viviente de que los caminos de Dios son inescrutables. Estos niños no son abominaciones, son milagros. Son la manifestación física de que ninguna alma puede ser separada de su hermano, de que todos estamos unidos en formas que no podemos ver, pero que ellos revelan para que lo comprendamos. Frederick sintió pánico puro. El predicador estaba transformando a los gemelos en símbolos religiosos, en iconos de una teología peligrosamente cercana al abolicionismo. Si la historia se propagaba, si otros predicadores la adoptaban, si los gemelos se convertían en leyenda religiosa, perdería todo control sobre la narrativa. Se acercó rápidamente, su voz autoritaria cortando el momento de revelación. Suficiente, predicador Thorne, el servicio ha terminado, todos regresen a sus barracones. Los esclavos se dispersaron lentamente, murmurando entre ellos, mirando hacia atrás constantemente hacia Avena y los gemelos. El predicador Thorne se levantó, enfrentando a Frederick con una valentía que pocos hombres mostraban ante el amo de Riverview. «Esos niños son un mensaje de Dios», dijo el predicador con firmeza. «No puedes ocultarlos para siempre». Frederick respondió con voz helada. «Puedo y lo haré. Y usted no es bienvenido en esta plantación nunca más. Le daré provisiones para 3 días y un caballo. Quiero que se haya marchado antes del amanecer». El predicador Thorne asintió lentamente, pero antes de retirarse se volvió hacia Avena y los gemelos una última vez. «Dios los protegerá», les dijo en voz baja, «y la verdad siempre encuentra su camino hacia la luz, sin importar cuánta oscuridad intente apagarla». Esas palabras resultarían proféticas. Durante las siguientes semanas, la historia de los gemelos se propagó por toda la región a través de la red invisible de comunicación entre esclavos. Comerciantes itinerantes la llevaron a otras plantaciones. Esclavos que visitaban el mercado de Savannah los sábados la susurraban en las esquinas. Predicadores que conducían servicios clandestinos en los bosques la incorporaron en sus sermones. Para marzo de 1853 había versiones exageradas circulando que afirmaban que los gemelos podían hablar idiomas que nunca habían aprendido, que predecían el futuro, que sanaban enfermedades con su toque. Ninguna de estas cosas era cierta, pero la verdad es menos importante que el símbolo cuando las personas desesperadas buscan señales de esperanza.
Frederick intensificó la vigilancia alrededor del barracón número 7 hasta niveles absurdos. Contrató a 6 guardias adicionales que se turnaban en rotaciones de 8 horas. Construyó una cerca de 2 metros de altura alrededor del barracón, convirtiendo efectivamente la estructura en una prisión. Prohibió a Avena interactuar con otros esclavos, excepto durante las horas de trabajo supervisado. Los gemelos, ahora de 2 años, vivían en un aislamiento casi completo, viendo únicamente a su madre, a la comadrona Esther ocasionalmente, y a los guardias silenciosos que observaban desde las torres de vigilancia que Frederick había ordenado construir. Samuel y Emmanuel desarrollaban personalidades cada vez más distintas, a pesar de compartir el mismo cuerpo. Samuel era aventurero, siempre queriendo explorar los límites de su pequeña prisión, tocando todo lo que estaba a su alcance, haciendo preguntas constantes en su mezcla peculiar de inglés y yoruba. Emmanuel era introspectivo. Podía pasar horas observando las sombras que se movían en las paredes del barracón, escuchando los sonidos distantes de la plantación, como si estuviera memorizando cada detalle de un mundo que apenas conocía. Cuando jugaban, tenían que negociar constantemente sus deseos conflictivos. Si Samuel quería ir hacia la izquierda y Emmanuel hacia la derecha, aprendieron a comprometer, alternando direcciones, desarrollando una democracia corporal que era única en la experiencia humana. Avena los educaba en secreto, desafiando las leyes de Georgia que prohibían enseñar a leer y escribir a los esclavos. Usando un palo y la tierra del suelo, les enseñaba letras. Les contaba historias que contenían lecciones morales, matemáticas disfrazadas de canciones, geografía escondida en cuentos sobre tierras lejanas. Les enseñaba que eran valiosos no por su condición única, sino por su humanidad, que merecían respeto y libertad, igual que cualquier otra persona. Eran lecciones peligrosas en 1853, en el corazón del sur esclavista, pero Avena sabía que la educación era la única herencia real que podía darles. El 14 de marzo de 1853, Samuel y Emmanuel cumplieron 2 años. Avena preparó una celebración modesta con un pedazo de pan dulce que había ahorrado durante semanas, guardando pequeñas porciones de su propia ración. Los gemelos se sentaron en el suelo de tierra, compartiendo el pan, sus 4 manos coordinándose para llevarlo a sus 2 bocas. Cantaron juntos una canción que Avena les había enseñado, sus voces todavía infantiles, pero sorprendentemente armoniosas. Por un momento, en ese barracón aislado, rodeados de guardias y cercas, fueron simplemente una familia celebrando la vida de 2 niños milagrosos. Pero afuera, el mundo continuaba girando hacia un conflicto inevitable. Las tensiones entre el norte y el sur se intensificaban. El compromiso de 1850 había intentado mantener el balance entre estados esclavistas y libres, pero solo había pospuesto lo inevitable. En 1853, las conversaciones sobre secesión comenzaban a escucharse abiertamente en círculos sureños. Frederick asistía a cenas en Charleston y Savannah, donde otros plantadores hablaban de guerra, de defender su forma de vida, de nunca permitir que el gobierno federal les arrebatara su propiedad. Y cada vez que escuchaba la palabra propiedad, Frederick pensaba en Samuel y Emmanuel, en la anomalía que había ocultado durante 2 años, en el secreto que se volvía más pesado cada día. En junio de 1853, el doctor Josiah Nott publicó un artículo en el Medical Journal of the South, donde, sin mencionar nombres específicos, describía casos documentados de gemelos siameses esclavos cuya existencia era ocultada por plantadores temerosos. El artículo argumentaba que estos actos de ocultamiento eran un detrimento para el avance de la ciencia médica sureña y proponía legislación que obligara a reportar anomalías médicas significativas.
Frederick leyó el artículo en su oficina, apretando el papel con tanta fuerza que sus nudillos se volvieron blancos. Knott no lo nombraba directamente, pero cualquiera con conocimiento de los rumores podía deducir que hablaba de Riverview, de Samuel y Emmanuel, de él. Durante el verano de 1853, Frederick comenzó a experimentar lo que el doctor Whitmore diagnosticó como ataques de nervios. Despertaba a las 3 de la madrugada empapado en sudor frío, con palpitaciones cardíacas que le hacían temer un ataque al corazón. Desarrolló un tic nervioso en el ojo izquierdo que empeoraba cuando alguien mencionaba temas médicos o científicos. Su esposa Constance le suplicaba que vendiera la plantación, que se mudaran a Charleston o incluso a Europa, que escaparan de lo que ella llamaba la obsesión enfermiza que estaba destruyendo su salud. Pero Frederick no podía irse. Los gemelos lo habían atrapado tan efectivamente como él los había atrapado a ellos. El 23 de agosto de 1853, exactamente a las 10:11 de la noche, ocurrió un incidente que cambiaría todo. Un incendio estalló en el barracón número 12, probablemente iniciado por una lámpara de aceite volcada accidentalmente. Las llamas se propagaron con velocidad aterradora, alimentadas por la madera seca y el viento fuerte que soplaba desde el río. Los gritos despertaron a toda la plantación. Esclavos corrían en todas direcciones, algunos tratando de apagar el fuego con cubetas de agua, otros simplemente huyendo del pánico. En la confusión, uno de los guardias que vigilaba el barracón número 7 abandonó su puesto para ayudar con el incendio. Avena, viendo la oportunidad que había esperado durante 2 años, tomó a los gemelos envueltos en mantas y corrió hacia los campos de algodón que se extendían oscuros e infinitos bajo la luna nueva. No tenía plan más allá de escapar, de poner distancia entre sus hijos y la prisión en la que habían nacido. Los gemelos, confundidos y asustados por el humo y el caos, lloraban mientras ella corría torpemente, cargando el peso de ambos cuerpos, sus propios pulmones ardiendo por el esfuerzo. Logró adentrarse 400 metros en los campos antes de tropezar con las raíces de algodón y caer pesadamente, protegiendo instintivamente a los gemelos con su propio cuerpo. Cuando intentó levantarse, descubrió que no estaba sola. El capataz Silas Crenshaw había seguido su rastro, montado en un caballo negro, con una antorcha en una mano y un látigo en la otra. Se bajó del caballo lentamente, su rostro iluminado por el fuego de la antorcha, mostrando una expresión de satisfacción cruel. «Sabía que lo intentarías algún día», dijo con voz casi admirada. «Todas las madres esclavas lo intentan eventualmente, pero no hay escape, Avena. No para ti y especialmente no para eso», señaló a los gemelos con desprecio evidente. Avena se puso de pie, colocándose entre Silas y sus hijos. «Son humanos», dijo con voz firme, a pesar del terror que sentía. «Tienen nombres, Samuel y Emmanuel, y merecen ser libres tanto como cualquier niño blanco en esa casa grande». Silas rió, un sonido desagradable que parecía más un ladrido. «¿Libres? Ni siquiera están registrados como propiedad. Técnicamente no existen. El amo podría matarlos ahora mismo y nadie haría una sola pregunta». Eran palabras calculadas para aterrorizar, pero contenían una verdad que Avena siempre había sospechado. Sus hijos vivían en un limbo legal, más vulnerables incluso que otros esclavos porque su existencia nunca había sido oficialmente reconocida. El capataz Silas se acercó, levantando el látigo, pero antes de que pudiera usarlo, una voz resonó en la oscuridad. «Baja ese látigo, Silas». Era Frederick llegando a caballo desde la dirección de la casa grande, acompañado por 3 guardias armados. El amo desmontó,
caminando lentamente hacia la escena iluminada por la antorcha. Su rostro estaba pálido, exhausto, mostrando cada uno de sus 45 años. Observó a Avena arrodillada en la tierra con los gemelos protegidos contra su pecho. Observó a Samuel y Emanuel, sus rostros idénticos marcados por lágrimas y tierra. Y por primera vez en 2 años y medio, Frederick realmente los vio no como un problema a resolver, no como una anomalía a ocultar, sino como seres humanos atrapados en circunstancias que él había creado. «Levántate, Avena», dijo Frederick con voz cansada. «Regresa al barracón, no habrá castigo esta noche». Silas protestó inmediatamente, argumentando que dejar escapar un intento de fuga sin castigo sentaría un precedente peligroso. Pero Frederick lo silenció con una mirada. «He dicho que no habrá castigo. El incendio ya ha causado suficiente caos». Se volvió para montar su caballo, pero antes de partir, añadió algo que sorprendió a todos los presentes. «Y Silas, a partir de mañana, quiero que los gemelos puedan salir del barracón durante el día, con supervisión, pero aire libre. Un niño necesita sol». Fueron pequeñas concesiones, migajas de humanidad, pero para Avena significaban que algo había cambiado en el hombre que los mantenía cautivos. El barracón número 12 se quemó completamente esa noche, dejando a 22 esclavos sin refugio. Frederick ordenó reparaciones y redistribución de las familias afectadas. El incendio había matado a 3 esclavos, incluida una niña de 6 años llamada Grace, que había quedado atrapada en el caos. Su funeral, realizado 2 días después, bajo un roble antiguo, en los límites de la plantación, reunió a todos los esclavos de Riverview. Avena llevó a los gemelos, ahora de 2 años y 5 meses, su primera aparición pública real desde el servicio religioso del predicador Thorne 9 meses atrás. Los esclavos los observaron con una mezcla de asombro, miedo y algo más profundo. Reconocimiento de que estos niños únicos representaban algo fundamental sobre su condición compartida. Todos estaban unidos por cadenas invisibles al sistema que los esclavizaba. Samuel y Emanuel simplemente hacían visible esa unión, mostraban físicamente lo que todos experimentaban metafóricamente. No podía separar a los gemelos sin matarlos. No podía separar a los esclavos de sus familias, de sus culturas, de su humanidad, sin destruir algo esencial. Era una metáfora que nadie verbalizó, pero que todos sintieron en ese funeral bajo el sol implacable de agosto. Los meses siguientes trajeron cambios sutiles pero significativos. Frederick, por razones que ni él mismo comprendía completamente, comenzó a aflojar gradualmente las restricciones sobre los gemelos. Les permitió salir del barracón 2 horas cada mañana, siempre bajo vigilancia estricta de 2 guardias. Samuel y Emanuel descubrieron el mundo más allá de las paredes de madera podrida que habían sido su único universo. Sintieron la hierba bajo sus pies descalzos, observaron las mariposas que danzaban entre las flores silvestres, escucharon el canto de los pájaros que antes solo habían oído a través de las grietas de las paredes. Cada experiencia era multiplicada por 2, procesada por 2 mentes diferentes que luego compartían sus percepciones en ese lenguaje privado que solo ellos comprendían completamente. En septiembre de 1853, Frederick tomó una decisión que sorprendió incluso al Dr. Whitmore. Ordenó la construcción de una pequeña estructura separada de 4 metros por 5, específicamente para los gemelos y Avena. No era libertad, pero era un reconocimiento tácito de que merecían algo mejor que el hacinamiento del barracón comunal. La estructura tenía ventanas con vidrio real, un lujo casi desconocido para los esclavos, un pequeño fogón de hierro fundido y estanterías donde Avena podía guardar las pocas posesiones que tenían.
Era una jaula más cómoda, pero seguía siendo una jaula. Sin embargo, Avena aceptó la mejora con gratitud pragmática, sabiendo que cada concesión mejoraba las vidas de sus hijos. Samuel y Emanuel crecían rápidamente. A los 2 años y medio habían alcanzado la altura promedio de niños de esa edad, aunque su peso combinado era considerablemente mayor debido a su estructura corporal única. Habían perfeccionado su forma de caminar lateral, pudiendo moverse con velocidad sorprendente cuando querían. Habían aprendido a trepar a un banco bajo, coordinando sus movimientos con precisión milimétrica. Podían comer simultáneamente usando sus manos exteriores, mientras las interiores se entrelazaban para mantener el balance. Cada logro era una victoria sobre las limitaciones que la naturaleza les había impuesto, una demostración de que la voluntad humana puede adaptarse incluso a las circunstancias más extraordinarias. El vocabulario de los gemelos se expandía exponencialmente. Samuel hablaba más, usando frases completas en inglés con acento del sur, mezclado con palabras yorubas que Avena les enseñaba. Emmanuel era más selectivo con sus palabras, pero cuando hablaba, sus frases tenían una profundidad que parecía inadecuada para un niño tan pequeño. Un día de octubre, mientras observaban el atardecer desde la puerta de su nueva vivienda, Emmanuel dijo algo que Avena nunca olvidaría. «Mamá, ¿por qué el cielo es libre pero nosotros no?» Era una pregunta simple con implicaciones filosóficas que desgarraban el corazón. Avena no tenía respuesta que pudiera satisfacer la curiosidad inocente de su hijo. Solo pudo abrazarlos más fuerte, prometiendo silenciosamente que algún día, de alguna manera, encontraría una respuesta mejor. El invierno de 1853-1854 llegó con noticias inquietantes del mundo exterior. El Kansas-Nebraska Act estaba siendo debatido en el Congreso, una legislación que permitiría a los nuevos territorios decidir mediante voto popular si permitirían la esclavitud. Las tensiones entre norte y sur alcanzaban niveles peligrosos. Frederick recibía cartas semanales de otros plantadores, discutiendo estrategias, formando alianzas, preparándose para lo que muchos ya veían como inevitable conflicto armado. En ese contexto de agitación política nacional, los gemelos siameses, ocultos en la plantación Riverview, parecían casi insignificantes, pero para Frederick representaban un problema que no podía resolver con dinero, influencia o violencia. El 14 de marzo de 1854, Samuel y Emanuel cumplieron 3 años. Eran niños brillantes, curiosos, afectuosos con su madre y sorprendentemente resilientes ante las dificultades de su existencia. Habían aprendido a leer palabras básicas que Avena trazaba en la tierra. Podían contar hasta 100 en inglés y hasta 20 en yoruba. Conocían los nombres de todos los esclavos de la plantación, aunque pocos podían acercarse a ellos debido a las restricciones continuas. Desarrollaban una comprensión instintiva de su propia condición única, sabiendo que eran diferentes, pero sin comprender completamente por qué eso los hacía prisioneros más allá de la esclavitud que afectaba a todos los demás. En abril de 1854, el doctor Josiah Nott apareció sin previo aviso en la plantación Riverview. Llegó en un carruaje elegante, acompañado por 2 asistentes y cargando equipo médico en 3 baúles grandes. Frederick lo recibió en la entrada de la casa grande con cortesía forzada que apenas ocultaba su hostilidad. Nott explicó que venía no como invasor, sino como científico preocupado por el bienestar de un caso médico extraordinario. Había escuchado, dijo con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos, que ciertos gemelos habían sobrevivido más allá de las expectativas, desafiando todo lo que la medicina conocía sobre gemelos siameses. Quería documentar el caso para la posteridad, para el beneficio de la ciencia futura.
Frederick lo escuchó en silencio durante exactamente 6 minutos y 43 segundos. Luego respondió con una firmeza que no admitía negociación. Doctor Knott, aprecio su interés científico, pero mi respuesta sigue siendo la misma que hace 3 años. Los gemelos permanecerán en mi plantación, bajo mi custodia exclusiva. No habrá exámenes, no habrá documentación, no habrá fotografías. Su viaje ha sido en vano. Knott intentó argumentar, ofreciendo sumas cada vez mayores de dinero, apelando al orgullo científico del sur, sugiriendo que mantener ocultos a los gemelos era un acto de cobardía. Pero Frederick no cedió. Ordenó a sus guardias que escoltaran al doctor Knott fuera de la propiedad inmediatamente. Mientras el carruaje de Knott se alejaba por el camino polvoriento que conducía hacia Savannah, Frederick se preguntó cuánto tiempo más podría mantener el secreto. Los gemelos ahora tenían 3 años. Podrían vivir décadas más si la salud los acompañaba, y cada año que pasaba, el secreto se volvía más insostenible, más peligroso, más imposible de mantener. El verano de 1854 trajo sequía severa a Georgia. Los campos de algodón sufrieron pérdidas del 40%. Frederick enfrentaba presiones financieras que nunca había experimentado. Varios plantadores vecinos comenzaron a vender esclavos para cubrir deudas. Las ofertas por los gemelos llegaban ahora desde Europa, sumas que alcanzaban los $50,000, fortunas que podrían salvar su plantación de la ruina. Pero algo había cambiado fundamentalmente en Frederick Beaumont Montgomery. Durante los últimos 3 años, observando desde la distancia cómo Samuel y Emmanuel crecían, desarrollaban personalidades, demostraban humanidad innegable, había comenzado a cuestionar certezas que había mantenido toda su vida. Una noche de agosto, exactamente el 23 a las 11:17, Frederick caminó solo hasta la pequeña estructura donde vivían los gemelos y Avena. Tocó la puerta suavemente, algo que nunca antes había hecho. Avena abrió, sorprendida y temerosa. Los gemelos dormían en un pequeño catre, sus cuerpos entrelazados en una posición que habían perfeccionado para la comodidad mutua, respirando sincronizados. Frederick los observó durante largo tiempo en silencio. Finalmente habló, su voz apenas un susurro. «He cometido un terrible error», dijo. «Al ocultarlos, al convertirlos en secretos, les he robado la posibilidad de vivir vidas reales. Pero si los revelo, el mundo los convertirá en espectáculos, en objetos de estudio. No hay respuesta correcta, Avena. Solo hay malas opciones y peores opciones». Era la primera vez que Frederick hablaba con Avena como ser humano igual, no como propiedad. Ella lo miró con una mezcla de sorpresa y algo parecido a la compasión. «Déjenos ir», respondió Avena simplemente. «Denos libertad. Déjenos intentar encontrar un lugar en este mundo donde puedan ser simplemente niños». Frederick negó con la cabeza lentamente. «Si los libero, no sobrevivirán una semana. El mundo es cruel con lo diferente. Serán capturados, exhibidos, explotados por otros que no tendrán ni siquiera mis dudas morales». Era verdad, y ambos lo sabían. La libertad sin protección era sentencia de muerte para gemelos siameses en 1854. Durante los meses siguientes, Frederick tomó una decisión que sorprendió a todos. Comenzó a rechazar todas las ofertas por los gemelos, todas las solicitudes de visitas científicas, pero también empezó a relajar las restricciones progresivamente. Permitió que otros esclavos interactuaran con Samuel y Emmanuel. Les proporcionó juguetes, libros de imágenes, papel y carboncillo para dibujar. No era libertad, pero era reconocimiento de su humanidad. Era el mejor compromiso que un hombre como Frederick, atrapado entre su educación como esclavista y su creciente conciencia moral, podía ofrecer.
Samuel y Emanuel continuaron creciendo, desafiando todas las probabilidades médicas. A los 4 años podían correr coordinadamente. A los 5 podían trepar árboles. A los 6 leían con fluidez. Se convirtieron en leyenda entre los esclavos de la región, símbolos vivientes de que lo imposible puede existir, de que 2 almas pueden compartir un cuerpo sin perder su individualidad. Frederick murió en 1862, a los 54 años, de un ataque al corazón durante la guerra civil que finalmente había estallado. En su testamento dejó instrucciones específicas. Los gemelos y Avena debían ser liberados inmediatamente, con una suma de $3,000 para comenzar una nueva vida. Pero también incluyó advertencias sobre los peligros que enfrentarían, sugerencias de mudarse al norte, donde podrían tener alguna posibilidad de vida tranquila. Avena, Samuel y Emanuel partieron de la plantación Riverview el 3 de abril de 1863, exactamente 12 años después del nacimiento de los gemelos. Se mudaron a Filadelfia, donde vivieron en relativo anonimato durante décadas. Los gemelos aprendieron oficios, trabajaron como carpinteros, se ganaron el respeto de su comunidad no por su condición única, sino por su carácter. Rechazaron todas las ofertas de circos y exhibiciones. Vivieron hasta los 62 años, falleciendo en 1913, con apenas días de diferencia, sus corazones dejando de latir casi simultáneamente como habían latido toda su vida. La ciencia nunca los estudió formalmente. No hay registros médicos detallados de su anatomía. No hay fotografías científicas de su infancia. Solo quedan historias transmitidas oralmente, testimonios de esclavos liberados, y una breve mención en los diarios privados de Frederick Beaumont Montgomery, donde, en una entrada fechada el 14 de marzo de 1854, escribió: «Hoy los gemelos cumplieron 3 años, contra toda lógica prosperan. Y yo comienzo a comprender que algunas cosas no deben ser estudiadas, diseccionadas o explicadas. Algunas cosas simplemente deben ser respetadas y protegidas». La historia de Samuel y Emanuel nos recuerda que en los momentos más oscuros de nuestra historia, cuando la ciencia se usaba para justificar la deshumanización, cuando el progreso del conocimiento se colocaba por encima de la dignidad humana, había personas que elegían la humanidad sobre la curiosidad, la protección sobre el beneficio. No siempre tomaban las decisiones correctas, no siempre actuaban con nobleza, pero en momentos críticos reconocían lo fundamental, que ningún ser humano, sin importar cuán único o diferente, merece ser reducido a objeto de estudio o espectáculo. Si esta historia te ha conmovido profundamente, si te ha hecho reflexionar sobre cómo tratamos a quienes son diferentes, compártela con quienes necesitan recordar que la verdadera ciencia respeta la dignidad humana. Del like si crees que estas historias olvidadas merecen ser contadas y suscríbete para seguir descubriendo los relatos que la historia oficial prefirió silenciar, pero que definen quiénes somos como humanidad. Donde hubo curiosidad científica sin compasión, también hubo personas que eligieron proteger en lugar de explotar. Donde hubo cadenas, también hubo dignidad. Y donde la historia se negó a documentar, la memoria humana preservó lo esencial, que Samuel y Emanuel no fueron nunca especímenes médicos. Fueron niños, hermanos, seres humanos que demostraron que 2 almas pueden compartir un cuerpo sin perder lo que las hace únicas, lo que las hace sagradas, lo que las hace merecedoras de respeto absoluto.